Hay una fase oxidativa irreversible y una fase oxidativa reversible. Esta es la fase oxidativa irreversible. Fíjense, aparece glucosa 6-fosfato, que es el que tenemos aquí. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, vamos a producir NADP reducido, que es el sustrato que buscamos para poder sintetizar, en este caso, ácidos grasos y colesterol. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima regulatoria del proceso, ¿cierto? Pero el estímulo para esa enzima es las concentraciones de glucosa 6-fosfato. Cuánta glucosa 6-fosfato tenga la célula me va a decir cuánta vía de la pentosa va a ser, ¿cierto? Entonces voy a tener 3 rutas a nivel hepático que me están, digámoslo así, jalonando la glucosa 6-fosfato. La glucólisis, la glucogénesis, ¿cierto? Me están jalonando la vía de la glucosa 6-fosfato. Hay competencia de 3 rutas por la glucosa 6-fosfato. La glucólisis, la glucogénesis y la vía de las pentosas. Las 2 primeras pesan mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera me está diciendo, y de las 3, la glucólisis es la que más pesa, porque es la que me está produciendo energía, ¿cierto? Es la que me va a producir energía. Entonces la glucólisis es la primera que arrastra en prioridad, después está la síntesis de glucógeno y finalmente la vía de las pentosas, ¿sí? Finalmente esa ruta de la vía de las pentosas. La otra cosa que me dice a mí, ¿cuándo voy a hacer vía de las pentosas? Es la necesidad de los productos. ¿Cuáles son los productos? NADP reducido y ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuánto NADP reducido necesite, voy a decir cuánta vía las pentosas hace. ¿Y cómo hace el NADP reducido para regular la vía? Fíjense que cuando este NADP se utiliza, vuelve a ser oxidado. Entonces voy a tener mayor disponibilidad de NADP oxidado para poderlo reducir. La ruta se hace mucho más rápido, ¿cierto? Se va a hacer más rápido. Fosfoglucolactona se vuelve fosfogluconato. Fosfogluconato se va a convertir en ribulosa 5-fosfato por acción de esta deshidrogenasa, una nueva fuente de NADP reducido, ¿cierto? Entonces, en estas 3 reacciones, 4 reacciones, ya obtuve el NADP reducido, que era uno de los sustratos que yo quería, producto de. Y finalmente, esta ribosa 5-fosfato, ribulosa 5-fosfato, se convierte en ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Por acción de una isomerasa. Entonces, hasta aquí yo estoy obteniendo los 2 sustratos, los 2 productos que quería. Ribosa 5-fosfato y NADP reducido. Ustedes van a encontrar, digamos, como una ambigüedad en los textos. Hay textos que terminan la fase oxidativa aquí, que sería lo lógico. Terminaría en ribosa 5-fosfato. Hay otros textos que asumen la vía de hasta ribosa 5-fosfato. Pero lo cierto es que hasta donde es fase oxidativa es ribulosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato ya es reversible. Luego no debe ser una fase oxidativa. ¿Listo? Esa es la fase oxidativa. Y esa es la más importante de toda la vía de las pentosas. Pero como todo, en nuestro organismo nosotros tenemos una carguita genética que me dice no debe de perder carbono, trate de recuperar al máximo los carbonos. Entonces yo me puedo encontrar con el paciente con la célula que no necesita ribosa 5-fosfato, sino solo NADP reducido. ¿Cómo carajos va a ser con esa ribosa 5-fosfato? ¿Qué va a hacer él con esa ribosa 5-fosfato si no la necesita? Entonces va a usar la segunda fase, que es la fase no oxidativa reversible. En esa fase oxidativa reversible, esta es la fase no oxidativa, esta es la fase oxidativa irreversible. En la fase no oxidativa reversible, nosotros vamos a empezar a rescatar esos carbonos. Entonces, fíjense, la primera reacción que veíamos
que era una ambigüedad que algunos decían que era objetiva, que no, que vamos a tomarla como no. Fíjense, rigurosa se convierte en rigurosa 5-fosfato, pero al mismo tiempo esta rigurosa 5-fosfato por acción de esta epimerasa se convierte en silulosa 5-fosfato. ¿Ustedes se acuerdan que es un epímero? ¿Cuál es el epímero? ¿Qué es un epímero? Que se diferencian solo por un carbono asimétrico, ¿cierto? En este caso, fíjense que el carbono asimétrico, la diferencia es esta. Entonces, ribulosa se convierte en silulosa 5-fosfato o en ribosa 5-fosfato. Dígame. La rotación es distinta, ¿verdad? No como espejos, pero solamente lo que afecta la rotación es en un solo carbono asimétrico. Primera reacción, larga de la fase oxidativa. Me supongo que Fernando también le dijo lo mismo. A nosotros no nos interesa tanto el detalle de la reacción, que es lo que está ocurriendo en las reacciones. Tampoco, por lo menos en mi caso, no me interesa que se aprendan las rutas. Me interesa que le entiendan, que vean qué está pasando y que le vean aplicación a eso en lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Ustedes nunca se van a poner a pensar si es la transcetolasa o la transcetolasa la que tiene el paciente alterado, ¿cierto? Ustedes van a ver el paciente como un todo, no como una fase de una vía oxidativa, una fase no oxidativa de la vía aceitosa. Entonces, transcetolasa, ¿qué va a hacer? Fíjense lo que hace la transcetolasa. Aquí tenemos la silulosa y aquí tenemos la ribulosa. Fíjense que coge la ribulosa, ¿cierto? Se la trae para acá, pero los dos últimos carbonos de la silulosa se los pega y lo convierte en pseudoertulosa 7-fosfato. Pseudoertulosa 7-fosfato. La ribulosa 5-fosfato recibe dos carbonos de la silulosa y se convierte en pseudoertulosa 7-fosfato. Y esta silulosa que quedó solo con 3 pasará a ser gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se acuerdan que el gliceraldehído 3-fosfato es un producto intermedio de la glucólisis? Cuando ustedes comen fructosa 1,6-fosfato y la cortan con la tolasa, se vuelve gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona, fosfato, ¿cierto? Ahí está el gliceraldehído 3-fosfato. Es importante que tengan clarito dónde está el gliceraldehído, ¿cierto? Para que vean lo que va a hacer ahorita al final es el gliceraldehído. ¿Listo? Hasta aquí clarito. Ribulosa recibe estos dos carbonos y se vuelve pseudoertulosa 7-fosfato. Y la silulosa que perdió estos dos queda con 3, va a pasar a ser gliceraldehído 3-fosfato. Transcetolasa. Primera reacción. Segunda reacción, transamolasa. Pseudoertulosa 7-fosfato en este lado, gliceraldehído 3-fosfato en el otro. Le quito 3 carbonos a la pseudoertulosa y se lo regalo al gliceraldehído y pasa a ser fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Y el gliceraldehído, y la pseudoertulosa que tiene 3, queda con 4, pasa a ser eritrosa 4-fosfato. Le quité 3 a la pseudoertulosa, el gliceraldehído y la convertí en fructosa 6-fosfato. La pseudoertulosa pierde los 3 y pasa a ser eritrosa 4-fosfato. Transatolasa. Miren que son reversibles. Fíjense que las son reversibles. Completamente reversibles. Entonces aquí llevo fructosa 6-fosfato y gliceraldehído. Finalmente, fíjense que ya no vuelvo a trabajar con el gliceraldehído, con la fructosa 6-fosfato. Ya me olvidé de la fructosa 6-fosfato. Ahora tengo eritrosa 4-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Eritrosa 4-fosfato a este lado, ¿cierto? Y voy a coger una silulosa 5-fosfato. ¿De dónde? De acá.
toda esta vaina. Ribosa, gliceraldehído, pseudoestulosa, eritrosa y el gliceraldehído fructosa 6-fosfato. ¿Qué hago con esta fructosa 6-fosfato? La meto a la glucólisis, a la vía de la glucólisis. Allá queda como un producto intermedio de la glucólisis. ¿Qué puede hacer? Que necesita energía. Entonces esa fructosa 6-fosfato se convertirá en fructosa 1,6-bifosfato y coge ahí para abajo en la glucólisis hasta producir energía. Que no necesito energía. ¿Qué hace la fructosa 6-fosfato? Se devuelve a glucosa 6-fosfato por la hexosa isomerasa. Y la glucosa 6-fosfato, ustedes saben que puede tener dos destinos: o se deposita como glucógeno o se libera como glucosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las necesidades de la célula, vamos a darle destino a los productos. Y entonces aquí llevaríamos fructosa 6-fosfato y me quedaría eritrosa 5-fosfato. Entonces, fíjense lo que hago. Eritrosa 5-fosfato la asocio con cilulosa 5-fosfato. 2 carbonos de la cilulosa para la eritrosa y se convierte en otra molécula de fructosa 6-fosfato. Y la cilulosa termina convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que al final la ribosa 5-fosfato terminó convertida completamente en dos productos intermedios de la glucólisis: fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Después de la transactolasa, tracetolasa y esta última transcetolasa, la convertimos en fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces la podría ver así resumida. Ribosa 5-fosfato se puede convertir en cilulosa 5-fosfato. Esta ribosa termina convertida en pseudoestulosa, gliceraldehído, primera reacción, segunda reacción, fructosa 6-fosfato. Fíjense que se puede convertir en un solo chochazo glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Hexosa isomerasa, eritrosa 5-fosfato, y esta eritrosa con esta cilulosa me va a producir fructosa 6-fosfato nuevamente para la glucólisis, gliceraldehído 3-fosfato nuevamente para la glucólisis. Todos los productos de la vía de las pentosas terminan en la glucólisis. Tenemos entonces como finalidad de la vía de las pentosas producir NADP reducido y producir ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Pero si no la voy a usar, la ribosa 5-fosfato termina en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esto sería lo que tendríamos de conexión. Ahí está. Esto es glucólisis, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, hidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Todo esto terminando en piruvato, y aquí está la vía de las pentosas. Fase oxidativa que me produce NADP reducidos, ¿cierto? Y ribosa 5-fosfato. Y fase no oxidativa irreversible que me produce gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿cuáles son los posibles, las posibilidades que vamos a tener ahí? Primero, mi paciente necesita NADP reducido, pero no necesita ribosa 5-fosfato. Y adicional a eso, necesita glucosa. ¿Qué va a hacer? Fase oxidativa le brinda el NADP reducido. Fase no oxidativa produce ribosa. Como no está necesitando ribosa, la mete a la glucólisis. Pero como no necesita energía y sí necesita glucosa, se regresa por la gluconeogénesis para producir glucosa 6-fosfato. Entonces, en ese caso, el paciente necesita NADP reducido, no necesita ribosa 5-fosfato, tampoco necesita energía, pero sí necesita la glucosa, ¿cierto? Entonces, fase oxidativa completa, fase no oxidativa produce ribosa, también de la glucólisis, pero se devuelve hasta glucosa 6-fosfato, hace gluconeogénesis. El mismo caso, mi paciente necesita NADP reducido, no necesita ribosa y necesita energía. Haría la vía de las pentosas complejas para producir el NADP, produciría ribosa 5-fosfato, lo mete en forma de
paciente no necesita NADP reducido, pero sí necesita ribosa. Entonces, ¿cuál le queda? Hacer la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Entonces, ¿de dónde arranca? Del fructosa 6-fosfato gliceraldehído y se devuelve por la vía no oxidativa hasta obtener ribosa 5. Entonces, fíjense que la vía de las pentosas engrana perfectamente con las otras rutas metabólicas que nosotros tenemos. ¿Cuál sería el problema? El problema es que también se empata con otra ruta, que es la síntesis de nucleótidos. Dígame, caballero. Dos sustancias necesita usted producir por la vía de las pentosas. NADP reducido y ribosa 5-fosfato. Pero eso lo va a utilizar es para generar ácidos grasos después. El NADP reducido, la ribosa 5-fosfato para sintetizar nucleótidos. O sea, que el fin de la vía es sintetizar ácidos grasos produciendo reducidos. Ayudar a la vía de la... Claro. De acuerdo a la necesidad, usted usa fase oxidativa y la complementa con la glucólisis, fase oxidativa y la complementa con la gluconeogénesis, o hace la fase no oxidativa simplemente para producir ribosa, de acuerdo a las necesidades. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. ¿Cuál es el problema del paciente diabético? El paciente diabético, como no tiene forma de controlar los niveles de glucemia, la glucosa en las células se transforma en glucosa 6-fosfato, y acuérdense que la glucosa 6-fosfato es estimulante de la vía oxidativa, ¿cierto? De la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es decir, que este paciente va a terminar produciendo grandes cantidades de ribosa 5-fosfato, porque entre otras él tiene la síntesis de ácidos grasos también estimulada, ¿cierto? Entonces fíjense lo que va a hacer. Como la ribosa 5-fosfato no la puede utilizar porque está en grandes cantidades, él termina convirtiendo esa ribosa 5-fosfato en nucleótidos, ¿cierto? Purínicos, guanina, citosina, guanina y adenina, guanina y adenina. Pero como tampoco necesita nucleótidos porque no está haciendo síntesis masiva de ácidos nucleicos, pues termina degradando los nucleótidos purínicos. Y la degradación de los nucleótidos purínicos le produce ácido úrico. Entonces, el paciente diabético no compensado es un paciente que tiene alto riesgo de producir hiperuricemia. Y la hiperuricemia se asocia a la artritis gotosa. Entonces, el diabético está en alto riesgo de tener artritis gotosa. Pero fíjense de dónde arranca: de tener altas concentraciones de glucosa y aumentar la posibilidad de sintetizar glucosa 5, glucosa 6. hiperuricemia, o sea, altos niveles de ácido úrico. Gotosa. Entonces, ¿dónde viene a jugar el metabolismo? Que en últimas terminan usando ustedes y a veces ni lo entienden, ¿cierto? Ustedes le llega el paciente diabético con hiperuricemia y lo correcto sería, lo no correcto sería tratar de inhibir la síntesis de ácido úrico descuidando el resto de la vía metabólica. Porque usted con albupurinol puede decirle a la célula: no me sintetice más ácido úrico, pero eso no va a funcionar mucho porque el problema no está en que él tenga aumentada la síntesis de ácido úrico como tal. El problema está en que él está produciendo muchas bases nitrogenadas. ¿De dónde corto yo el negocio? Cuando le regulo los niveles de glucemia. Apenas le regulo este niveles de glucemia a ese paciente, el ácido úrico se va a reducir. ¿Listo? ¿Para qué sirve la vía de las pentosas? Además de brindarme NADP reducido para sintetizar aminoácidos, nosotros producimos muchos radicales libres. Y esos radicales libres necesitamos atacarlos. Una forma de protegernos es a través del glutatión reducido. Acuérdense que el glutatión es un tripéptido, está formado por 3 aminoácidos y tiene 2 funciones claves. La primera función clave del glutatión
¿Cuál es el problema de los radicales libres? Que produce estrés oxidativo en las células. Y en los diabéticos esta vaina del estrés oxidativo es complicado, porque el estrés oxidativo en la célula beta hace que la célula beta termine produciendo apoptosis. Y en últimas, el diabético no compensado, que era no insulino dependiente, porque la célula beta producía insulina, termina convirtiéndose en insulino dependiente porque los radicales libres terminan matando a la célula beta. Y el paciente deja de producir eso. Cuando se descubrió la droga para la malaria, cuando los gringos les dio por venirse a hacer el canal de Panamá ya en el pedacito que nos robaron, se le estaban muriendo. Los primeros fueron los franceses que vinieron y empezaron a hacer el canal, pero les tocó irse por la cantidad de muertes por malaria. Entonces llegaron los gringos a hacer el trabajito, ¿cierto? Y descubrieron que los indígenas usaban una planta para combatir la malaria y extrajeron de ahí la pamaquina. La pamaquina es un fármaco antimalaria. Entonces, ¿cómo funciona esa pamaquina? Produciendo grandes cantidades de radicales libres. Y entonces esos radicales libres terminaban matando los parásitos y controlaba la malaria. Pero resulta que algunos de esos pacientes que le colocaban la pamaquina para tratarlos contra la malaria terminaban muriéndose de una anemia hemolytica. Desgraciadamente fueron pocos, ¿cierto? Y no todavía tenemos a Panamá. ¿Por qué razón? Ya vamos a hablar de los chinos para completar. Quien lo ve con los ojos rasgados es mil igual. Entonces, fíjense, ¿por qué razón? Resulta que había pacientes que tenían deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando tenían deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no producían suficiente unidad de reducir. ¿Cierto? La flecha aquí está al revés. Debería estar así, así. ¿Sí? No hay producción de suficiente unidad de reducir. Si no hay suficiente unidad de reducir, no hay suficiente glutatión. Entonces, todos los radicales libres que producía la droga terminaban asesinando las células porque no había forma de protegerlos contra esos radicales libres. Entonces eso causaba que algunos de esos, que fueron pocos, se murieran no de la malaria, sino de la anemia. Y eso lo pueden encontrar ustedes en un paciente perfectamente. El paciente que tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sin necesidad de recibir tratamiento, es un paciente que está muy propenso o que desarrolla muy fácilmente las anemias hemolíticas. Porque las células no resisten. A ver, ¿esto qué es? Vamos a contar algunas cositas aquí en las pruebas para identificar o para evaluar el metabolismo de los carbohidratos. Básicamente, hay 4 pruebas que utilizamos para evaluar función o el metabolismo de carbohidratos. Primera prueba que usamos, las glucemias, que pueden ser de 3 tipos, en ayunas, postprandial o al azar, ¿cierto? En ayunas, postprandial y al azar. Y la cuarta es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué condiciones debe tener el paciente para hacerse una glicemia en ayunas? Su nombre lo dice, ayuno, ¿cierto? Pero el ayuno debe ser entre 8 y 14 horas con un promedio de 12 horas. 8 a 14 horas con un promedio de 12 horas. Esa muestrica en ayunas tiene que darle un valor entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor de referencia para nuestros pacientes, 70 a 100 miligramos por decilitro. La otra prueba que le puedo hacer a mi paciente es una glicemia al azar. Es decir, en cualquier momento que le llegue a usted el paciente a urgencia, usted le dice, tómele una muestra de sangre y evalúele la glucemia. ¿Qué espero yo en un paciente en condiciones normales? Que ese nivel de glucemia por ninguna circunstancia esté por encima de 200 miligramos por decilitro. No puede estar por encima. Por debajo sí, puede que sea 170, 160, ¿cierto?
Lo que yo esperaría es que estuviera por debajo de 140. Era lo que yo esperaría. Pero le doy la papaya que llega hasta 199. ¿Cierto? Porque pueden haber factores que estén modificando. Van a ver ustedes que hay muchas cosas que modifican. La tercera prueba que le hago es la glicemia postprandial. Y esta sí tiene su historia. La glicemia postprandial nació de la famosa prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, cuando uno le hacía la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea, en la era de la guayaba ya casi no se usa. A uno le decían, el paciente debe dejar llegar en ayunas. Le tomamos una muestra de sangre, le evaluamos la glicemia en ayunas. Si no es diabético, le damos una carga de glucosa. ¿Cierto? La carga de glucosa, ¿en qué consiste? 75 gramos de glucosa anhidra, es importante que sea glucosa anhidra, en una solución al 20%, que era más o menos 350 mililitros de agua. Entonces, por eso cuando ustedes van al laboratorio a hacerse la glicemia precoz, le sacan un vaso grande con un jugo que ahora tiene sabores, puede ser naranja, mandarina, ya hasta lo venden de maracuyá, con glucosa, se lo debe pegar. Entonces le dicen a uno, esa carga se la debe tomar máximo en 10 minutos. Entonces cuando le van a dar la carga al paciente, le dicen, tómese eso rápido. Entonces el paciente coge y se lo echa todos los brazos. Y que a uno le den en ayunas una vaina de esas que tiene 75 gramos de glucosa, a cualquiera le da vómito. Y generalmente terminan regresándole la carga al laboratorio. Entonces, tómesela dentro de los 10 minutos, pero tómesela despacito. No hay necesidad de quedar con un solo chuchazo. Lo importante es saber en qué momento terminó. ¿Qué me iba a preguntar, hijo? Que no tiene agua. No está hidratada. Entonces, importante saber a qué hora termina la muestra. ¿Y qué hacemos después? Bueno, cogíamos al pobre paciente, que en ese caso no era paciente sino víctima, y le tomamos una muestra de sangre, dependiendo del gusto del paciente, del médico, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, y si el médico decía a la cuarta y a la quinta hora. Entonces terminaban los brazos con un colador al pobre. Y generalmente eran personas obesas, porque son las más propensas a tener alteraciones metabólicas. ¿Ves que usted vea a un paciente obeso? Eso es un problema. Listo. Apareció la famosa ley 100. Y entonces ya no pagaban por la prueba de tolerancia los 15.000 pesos que valían, de 10.000 pesos las pruebas, 2.000 pesos la carga y 3.000 pesos que ganaba el laboratorio, sino que les pagaban solo la glucemia. Claro, la carga valía plata y el laboratorio no iba a entrar en pérdida. Entonces ya no le volvieron a dar la carga al paciente. Entonces, ¿qué decía? Le tomaban una muestra en ayunas y le decían, vaya y desayune bien. ¿Cierto? Ese desayune bien es muy subjetivo, porque si usted le dice aquí a este mono que vaya y desayune bien, tamal, patacón, chocolate, 2 empanadas, un cafecito y una aromática para pero si usted le dice desayune bien a una niña y de esas bien decaídas, vaya a desayunar bien en tomarse un café con leche y 2 galletitas. Eso es desayunar. Miren la diferencia de carga que están teniendo los 2 pacientes. Entonces, esa prueba que se llama postprandial, después de consumir, no tiene diagnóstico, no sirve para un carajo para diagnosticar un paciente. Después entonces se dieron cuenta que la glicemia de la hora, de las 3 horas y de la 4ª hora no servían para un carajo, y la prueba de tolerancia se empezó a entrar en desuso, y ahora le dicen glicemia precoz y pare de contar. Glicemia en ayunas, carga de glucosa y 2 horas después de la carga de corona. La carga, vuelvo y le repito, son 75 gramos en 350 mililitros si el paciente tiene un peso corporal normal. Si es un paciente de bajo peso, entonces le voy a dar 1.75 gramos por kilogramo de peso. Es decir, que si pesa 10 gramos le tendré que dar 17.5. 17 kilos. Si pesa 10 kilos le daré 17.5 gramos. Pero bajo ninguna circunstancia le voy a dar más de 75
algo, perdón, hasta ahí le damos 75 gramos, de ninguna manera más. Condiciones: ayuno de 8 a 14 horas con un promedio de 12 horas. Importante en la prueba glicemia precoz, no hacer restricción calórica 3 días antes. Es que a veces le dicen al paciente, como le van a dar tanta glucosa, no coma carbohidratos 3 días antes. Y resulta que la síntesis de insulina es una síntesis constitutiva. Nosotros sintetizamos insulina de manera constante. Si el paciente no consume carbohidratos en 3 días, pues el depósito de insulina es grande. Y cuando le den la carga, va a tener mucha insulina para liberar y es posible que haga mayor hipoglicemia. Y como lo que yo quiero evaluar es el metabolismo normal, pues no me interesa que él haga la restricción. Evitar el consumo de medicamentos si se puede, ¿cierto? No debería hacerse con otras enfermedades, pero es complicado porque el diabético es el que más enfermedades presenta, ¿cierto? Una enzima inducible. Una enzima inducible la va a empezar a ver usted ahorita. La síntesis de ácido graso es inducible. Cuando usted agarra a comer carbohidratos, las enzimas que sintetizan ácidos grasos se inducen. Entonces la posibilidad de que usted que pega mucho carbohidratos sintetice ácidos grasos es mayor que lo que tiene una dieta valor. Esta es la secreción de insulina. Fíjense, esto sería un sujeto control. Si le damos la carga endovenosa o le damos la carga oral. Y esta es la curva que nosotros le hacíamos al paciente. Bueno, estos son los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus. Son 3 básicamente. Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Glicemia postcarga mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Con eso, con cualquiera de esos 3 criterios hacemos diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora apareció otro criterio. Resulta que la tercera prueba, eran unos minuticos, la tercera prueba era la hemoglobina, la cuarta prueba era la hemoglobina glicosilada. Recuerden que les dije al comienzo que el eritrocito tenía como transportador uno con alta afinidad, ¿cierto? Entonces esto recogía glucosa en la membrana interior de la célula. Cuando mi paciente no es diabético, la glucosa que entra al eritrocito pues es una cantidad moderada y la posibilidad de que la hemoglobina reciba esa glucosa, que la glucosa se le pegue a la hemoglobina, pues es muy baja. Entonces cuando usted va a medir la cantidad de hemoglobina glicosilada que tiene ese paciente, el porcentaje puede ser 5% o 5.3%. A medida que la cantidad de glucosa plasmática aumenta, la que entra al eritrocito también aumenta y la que se pega a la hemoglobina también aumenta. Las ventajas de esa hemoglobina que se ha glicosilado, que es la que se conoce como hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, es el hecho de que no se la hemoglobina, que la glucosa no se va a desprender hasta que la hemoglobina no se destruya. 120 días. Entonces le van a dar a ustedes un margen de 120 días para saber cómo manejó la glucemia. ¿Dónde está el uso? Bueno, pues usted tiene un paciente diabético y le dice, el martes me trae una glicemia para ver cómo está el control. Jurado que hace jueves, viernes, lunes, no jueves, viernes, sábado, domingo, hace lunes, dieta. La dieta al pedido. Nada de carbohidratos, eso se pone bien juicioso, se toma los fármacos como debe ser y cuando le lleve la glicemia va a quedar como un rey. 122. Uy, señor, usted está muy bien controlado. ¿Cierto? Pero pídale además de la glicemia la hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando él lleve el reporte le va a decir glicemia 122, parece que está bien controlado. Hemoglobina glicosilada 8%. ¿Qué le está diciendo? Y
hizo control para el examen, pero 3 meses antes se pegó a la cuchara, ¿cierto? Entonces la hemoglobina glicosilada lo que permite es hacer un control a largo plazo de los niveles de glucemia de ese paciente. La Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes ya asumieron la hemoglobina glicosilada como un criterio diagnóstico y dicen que si el paciente tiene la hemoglobina glicosilada por encima de 6.5 es un criterio para decir que el paciente es diabético. ¿Sí? Antes no se asumía así, ya lo asumen como un criterio para decir. Es que es muy monótono. Aquí tienen ustedes cómo hacer la diferencia. Mira, parece que soy buenísimo en la clase. Ustedes miren, un paciente es normal si la hemoglobina en ayunas está por debajo de 100 y la hemoglobina postcarga está por debajo de 140. Eso es lo que esperaría yo en un paciente. Usted se puede encontrar con el paciente que tiene la glicemia en ayunas entre 100 y 125. Pero fíjense que la glicemia postcarga puede estar normal. Es que es por la luz. Ese paciente que tiene la glicemia en ayunas entre 100 y 125, es decir, que ni es normal ni es diabético, se conoce como paciente con alteración de la glucemia en ayunas. Es una alteración de la glucemia en ayunas que puede ser originada por desbalance hormonal, mucho glucagón, poca insulina, por ejemplo. Usted se puede encontrar con el paciente que puede tener la glicemia en ayunas normal o puede ser con alteración de glucemia en ayunas, pero que la glicemia postcarga está entre 140 y 199. No es normal, pero tampoco es diabético. Ese paciente se conoce como intolerante a la glucosa. Y el paciente intolerante a la glucosa está haciendo el curso prediabético. Ese es el primer paso para ser diabético, ser intolerante, insulino resistente, ¿cierto? Y finalmente diabético. Y el diabético será aquel que tiene la glicemia en ayunas mayor o igual a 126 o la glicemia postcarga mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Fíjense que ahí está la relación de la hemoglobina glicosilada versus glicemias, ¿cierto? Entonces, si a usted le llega a un paciente que tiene la hemoglobina glicosilada en peso, usted sabe que manejó niveles de glucemia en promedio de 275 miligramos por decilitro. Ahí no le pueden meter gato por liebre al paciente. Terrible. Hemoglobina glicosilada de 5% están reportando más o menos glicemias en promedio de 90